En el presente video tutorial, enseñaré qué es una sucesión numérica con patrón variable y un top de las 3 sucesiones numéricas con patrón variable más comúnmente vistos y utilizados en la actualidad. Los hábitos, las tendencias, los fenómenos de la naturaleza siguen reglas o patrones de comportamiento repetitivo, pero a la vez muy variables en un mundo tan cambiante como el nuestro. Y el ser humano siempre ha querido expresar todo esto en forma de sucesiones o conjuntos ordenados de números, que sigan un patrón claro y sencillo. Por ello es importante que conozcas el siguiente top de las 7 sucesiones numéricas con patrón variable más comúnmente vistos y utilizados en la actualidad. El octavo patrón numérico más comúnmente utilizado es el de zigzag. Un zigzag implica que en una secuencia de fracciones, la fracción resultante tiene un numerador, cuadro rosado, y un denominador, cuadro azul. De modo que el numerador resultante, rosado, es una secuencia moviéndome en diagonal, subiendo y bajando, hasta llegar a la respuesta. Y asimismo el denominador resultante, azul, es otra secuencia, moviéndome en diagonal, subiendo y bajando, hasta llegar a la respuesta. Por ejemplo, dada la siguiente secuencia de fracciones, 4 quintos, 6 quintos, 8 décimos y 26 17avos. El numerador resultante, el cuadro rosado, lo obtengo moviéndome diagonalmente en zigzag, de esta forma. Del numerador 4, bajo en diagonal hacia el denominador 5. Luego subo en diagonal al numerador 8. Luego bajo en diagonal al denominador 17, para finalmente llegar en diagonal al cuadro rosado numerador. Concentrándonos en esta secuencia numérica rosada, el patrón sería sumar más 1 entre 4 y 5, luego más 3 entre 5 y 8, y luego más 9 entre 8 y 17. Estos incrementos de más 1, más 3 y más 9 se generan como multiplicaciones por 3, con lo que el incremento más 1 por 3 me daría el siguiente incremento más 3, el incremento más 3 por 3 me daría el siguiente incremento, que es más 9. Entonces, el siguiente incremento que no conozco sería más 9 por 3, lo que me daría más 27. Con ese incremento de más 27, obtengo el cuadro rosado numerador resultante de sumar 17 más 27, lo que me daría 44. El denominador resultante, el cuadro azul, lo obtengo moviéndome en zigzag de esta forma. Del denominador 5, subo en diagonal hacia el otro numerador 6. Luego bajo en diagonal al denominador 10. Luego subo en diagonal al numerador 26, para finalmente llegar al cuadro azul denominador. Concentrándonos en esta secuencia numérica azul, el patrón sería sumar más 1 entre 5 y 6, luego más 4 entre 6 y 10, y luego más 16 entre 10 y 26. Estos incrementos de más 1, más 4 y más 16 se generan como multiplicaciones por 4. De modo que el incremento más 1 por 4 me daría el siguiente incremento, que es más 4. El incremento más 4 por 4 me daría el siguiente incremento, más 16. Entonces el siguiente incremento que no conozco sería más 16 por 4, que me daría más 64. Con ese incremento de más 64, obtengo el cuadro azul denominador resultante, de sumar 26 más 64, lo que me daría 90. La fracción resultante sería 44 noventavos, recordando que se obtiene de separar la secuencia de fracciones en 2 subsecuencias de números enteros, moviéndome diagonalmente en zigzag. El noveno patrón numérico más comúnmente utilizado es denominadores iguales. Dada una secuencia de fracciones, por ejemplo, 1 tercio, 7 doceavos, 5 sextos, 13 doceavos, la fracción resultante tendrá un numerador, cuadro rosado, y un denominador, cuadro azul. En dicha secuencia, todos los denominadores de las fracciones deben ser iguales al denominador mayor. En este caso el denominador mayor es el 12. El denominador mayor, que es 12, está en la segunda y cuarta fracción de la secuencia. Para convertir en 12 el denominador de la primera fracción, pueden multiplicar por 4 el denominador y por 4 el numerador, para no alterar la fracción, transformándose esta primera fracción en 4 en el numerador y 12 en el denominador. Para convertir en 12 el denominador de la tercera fracción, pueden multiplicar por 2 el denominador y por 2 el numerador, transformándose esta tercera fracción en 10 en el numerador y 12 en el denominador. El denominador resultante, el cuadro azul, será el denominador mayor, en este caso 12, que está repetido en todas las fracciones. El numerador resultante, el cuadro rosado, observo que en este caso es una secuencia de números seguidos.
cuyo patrón de incremento es constante de más 3. De modo que 4 más 3 me da el siguiente número, que es 7. 7 más 3 me da el siguiente número, que es 10. 10 más 3 me da el siguiente número, que es 13. Y por ende, el numerador resultante, el cuadro rosado, será 13 más 3, dando como resultado 16. La fracción resultante será 16 doceavos, recordando que se obtiene de igualar los denominadores de las fracciones al denominador mayor, en este caso el número 12. Mientras que el numerador resultante se halla buscando cuál de estos patrones más conocidos sirve para obtener el numerador resultante, que en este caso resultó ser una secuencia de números seguidos. El 10º patrón numérico más comúnmente utilizado es el de descomponer en producto. Descomponer es expresar un número grande como multiplicación de números más pequeños. Por ejemplo, si tuviera el número 25, puedo expresarlo como multiplicación de 25 por 1 o de 5 por 5. Entonces, dada una secuencia de fracciones, por ejemplo, 45 36avos, 21 28avos, 15 décimos, la fracción resultante tendrá un numerador, cuadro rosado, y un denominador, cuadro azul. De modo que en dicha secuencia, todos los números hay que expresarlos como multiplicaciones de números más pequeños. Y luego con esos números más pequeños, encontrar un patrón conocido de los ya vistos. 45 se puede expresar como la multiplicación de 5 por 9. 36 se puede expresar como la multiplicación de 4 por 9. 21 se puede expresar como la multiplicación de 3 por 7. 28 se puede expresar como la multiplicación de 4 por 7. 15 se puede expresar como la multiplicación de 3 por 5. 10 se puede expresar como la multiplicación de 2 por 5. Analizamos entonces los patrones conocidos existentes en las fracciones. Observamos en el lado derecho del numerador y denominador que hay un patrón de números seguidos, con un decremento constante de menos 2. De modo que 9 menos 2 me da el siguiente número, que es 7. 7 menos 2 me da el siguiente número, que es 5. Y 5 menos 2 me daría el siguiente número, que es 3, que es la parte derecha del numerador y denominador resultante. Observamos en el lado izquierdo del numerador y denominador que no hay un patrón de números seguidos, pero sí hay otro patrón, un patrón de zigzag. La parte izquierda del cuadro rosado la obtengo moviéndome en zigzag, con un patrón de decremento constante de menos 1. Del denominador 4, subo en diagonal al numerador 3. Luego bajo en diagonal al denominador 2, para finalmente llegar en diagonal al lado izquierdo del cuadro rosado numerador, que me daría 1 como lado izquierdo del numerador resultante. El lado izquierdo del cuadro azul lo obtengo moviéndome en zigzag también, con un patrón de decremento constante de menos 1. Del numerador 5, bajo en diagonal al denominador 4. Luego subo en diagonal al numerador 3, para finalmente llegar en diagonal al lado izquierdo del cuadro azul denominador, que me daría 2. Finalmente, la fracción resultante me daría 1 por 3 en el numerador y 2 por 3 en el denominador, lo cual me da como resultado 3 sextos. Recordando que esto se obtiene de descomponer todos los números de la secuencia, expresándolos como multiplicaciones de números más pequeños, y luego verificando con estos números más pequeños qué patrón conocido sigue, de modo que en este caso la secuencia siguió un patrón de números seguidos y además un patrón de zigzag. Con ello hemos concluido el video tutorial en el que hemos explicado qué es una sucesión numérica con patrón variable y un top de las 10 sucesiones numéricas con patrón variable más comúnmente vistos y utilizados en la actualidad. Si te gustó este video, suscríbete al canal de ExpliClases con Mr. Johnny Bravo, activa la campanita de notificaciones, comparte este video y dale clic en el botón de me gusta. Sin más que decir, se despide Mr. Johnny Bravo deseándoles éxitos en sus estudios. Adiós.